En estos días he recibido una palabra que para muchos puede ser una palabra simple, pero la palabra es revelación. Y predicaba el jueves Alejandra y también había hecho hincapié en gran parte de su prédica en cuanto a la revelación. ¿Qué significará tener revelación? Y saben que es muy difícil que las personas las tengan. Pero muchos dirán, pero yo voy a la iglesia, yo he comprendido la verdad. Sé cuál es la verdad ahora. De ahora en más ya empecé a estudiar la Biblia, empecé a leer la Biblia y tengo una comprensión, he escuchado prédicas y tengo una comprensión más amplia de lo que Dios quiere de nuestra vida. Pero hay un trecho entre lo que Dios quiere y entre lo que nosotros hacemos. La palabra revelación, en pocas palabras, significa sacar de lo secreto algo que estaba oculto y traerlo a la luz. Y cuando uno en la palabra de Dios encuentra esto, que vivía en la oscuridad y de repente encontraste la luz, tu vida tiene que cambiar. Porque nuestro pasado tal vez ha sido nefasto, equivocado. Es más, hacíamos cosas que creíamos que eran buenas. Y cuando Dios nos trae a la revelación, nos damos cuenta que esas cosas no eran buenas. Entonces el creyente va sufriendo una evolución. ¿Y por qué digo sufriendo una evolución? Porque las revelaciones vienen a los hijos de Dios por medio de la lucha y de las pruebas. No hay otra forma de obtener revelación de Dios si no es por lucha y por prueba. Y muchos me dirán, pero yo ahora estoy en la iglesia y sigo teniendo problemas y sigo teniendo lucha. La fe que vos tenés, la tenés que poner a prueba. Porque, como dice la palabra, tenés que ser un soldado aprobado ante la presencia de Dios. Y el viernes cuando estábamos en oración, no lo dije, pero digo, ¿por qué oramos? ¿Para no tener problemas? ¿Oramos para no tener problemas? Olvídense de eso. Oramos para que cuando vengan los problemas nos encuentre bien parados. Jamás vamos a evitar determinados problemas que ya Dios tiene preparado para aquellos que va a probar con una determinada fidelidad. O sea, que cada prueba, cada lucha que nosotros vamos a tener como creyentes tiene una finalidad. Y muchas veces tenemos que repetir el examen. Tenemos que vivir repitiendo el examen. No aprobamos. No pasamos de 3, como se puede decir en la escuela, ¿no? No pasamos de la nota que tenemos que tener para ser aprobados. Y volvemos a repetir los mismos errores. Y uno vive de lucha en lucha y de prueba en prueba, porque nunca se estabiliza el cristiano como un verdadero hijo de Dios. Porque lo único que hacemos en medio de la lucha es decir, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué tengo que pasar por esta situación? Vivimos en una sola queja y no alimentamos la fe en el medio de ese proceso. Y hay veces que no tienen que ser pruebas muy difíciles. Yo le voy a dar un ejemplo y espero que nadie se enoje. La semana pasada tuvo la fiesta de la frambuesa. ¿No? Por supuesto que a todos les gusta ir. Yo, porque soy medio ojo, donde veo mucha gente, salgo por el otro lado. Pero está bien, está bárbaro, disfruten de la fiesta de la frambuesa. Pero llega el domingo a la mañana y hay un mandamiento de Dios. No de Marcelo, no de un pastor, no de la iglesia, un mandamiento de Dios, que dice que el domingo es el día del Señor. Es Dios, y como siempre decimos, Dios es tan misericordioso que solamente le tenemos que dar 1 hora y media que venimos al culto y después tener todo el domingo para vos. Entonces no hace falta tener una enfermedad o un choque, sino una pequeña prueba. Si yo voy a una fiesta de 15, a un cumpleaños, a lo que sea, y me quedo hasta las 3 o 4 de la mañana, y va a ser muy difícil que me levante el domingo de la mañana para cumplir con Dios.
Va a ser muy difícil. Pero decís, si total puedo ir el otro domingo, pero no pensás que ese lunes te podés morir y te quedaste en deuda. No cumpliste el más mínimo mandamiento, porque yo examinando la palabra de Dios, los 10 mandamientos, creo que el sábado o el domingo, como se sabe tomar en determinadas religiones, está en un mandamiento que Dios nos da para probarlo en lo más chiquito. Es un poco de tiempo que le brindamos a Dios de todo nuestro tiempo que le damos a nuestra vida. Lo llevo a algo muy común, ¿cierto? Lo llevo a algo muy común. Entonces la persona que tiene una revelación de Dios sabe que Dios tiene que ser primero. Amén. No la iglesia, no por el pastor, no por los demás, no, por Dios. Yo quiero cumplir con Dios. Y hay gente que no pasa ni la pequeña prueba. Ni hablemos si ahora llega el Mundial y la Argentina juega a las 10 de la mañana. Vamos a ver cuántos son los que desafían. ¿Están en un culto o están viendo el partido? Cosas que parecen simples, pequeñas, pero para Dios son muy grandes. La persona que tiene la revelación de Dios verdaderamente sabe cómo tiene que conducirse en su vida en la faz cristiana. Y no nos damos cuenta que si no pasamos ni la más mínima prueba, ¿qué será para cuando pasemos las más amplias o las más dolorosas? Hablo de la fiesta de la frambuesa, como tantas circunstancias que se nos pueden dar para que hoy, a la mañana, no estemos acá. Y hay que ser muy repetitivo en esto. Porque cuando estamos en problemas, miramos al cielo. Pero cuando no estamos en problemas, hago lo que a mí me gusta. Mi deseo. Cumplo mi deseo. En el libro de Mateo capítulo 4 dice que Jesucristo fue tentado. Y primeramente Dios lo lleva al desierto. No sé cuántos de ustedes muchas veces han pasado por un desierto, pero dice la palabra de Dios que Dios permite que Jesucristo sea llevado al desierto. Y en esos 40 días Dios está teniendo una comunión con Cristo y Cristo con Dios. Y llega el día 40 y dice que de repente a Jesús le agarró hambre. Es difícil esto, ¿no? Porque aquellos que han ayunado muchos días saben que mientras más pasan los días, menos hambre tienen. Pero Dios permitió eso en Jesucristo, que Jesucristo tenga hambre. Y el diablo estaba esperando ver cómo lo podía hacer tropezar. Ahí se estaba jugando la historia de la humanidad. La historia de la humanidad. En ese preciso momento. Y dice que el diablo le dijo: hey, si tenés hambre, ¿por qué no convertís las piedras en pan? Porque vos lo podés hacer, Jesucristo. Vos lo podés hacer. Y la contestación de Jesucristo es: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué significaba esto? El diablo sabe cuáles son tus necesidades. En el momento que hay un apremio o estás necesitando algo, como algo tan simple como puede ser la comida. Te quedaste sin trabajo, no tenés plata para comprar, no sé, pan, alimento. De repente vas caminando, encontrás una billetera con documentos y con una determinada cantidad y suma de dinero. Y el creyente puede decir: uy, esto es una bendición de Dios. Dios me mandó la plata. Fíjate vos, encontré la billetera esta. O el creyente va, busca el domicilio, la dirección y el teléfono de esta persona y le dice: mire, encontré su billetera con tanto dinero. Entonces es una prueba que está pasando el creyente al no tener trabajo, al no tener plata, porque esto le pasa a los creyentes, ¿eh? Hay necesidades humanas, carnales, que nosotros tenemos y que podemos hacer cualquier otra cosa menos la inspiración que tenemos que tener de Dios para actuar en ese momento. Entonces ahí está pensando: ¿le devolveré la billetera con la plata? ¿Le devolveré los documentos solamente y le diré que la encontré a la billetera solamente con los documentos y que no había plata? Porque ha pasado, ¿no? Tantas veces. Entonces vos tenés la opción como creyente.
ante esa necesidad humana que tenés de optar. O hacer las cosas como corresponden, o te vence tu carne y terminás poniéndote la plata en el bolsillo. Es una cosa muy simple, pero está en la necesidad. Esto es lo que estaba pasando con Jesucristo. El diablo sabía que Jesucristo tenía hambre y lo quiso tentar. Mostrá tu poder. Si vos podés hacerlo, si vos podés sacar la plata de la billetera, te la guardás y le entregás los documentos. No sé si lo entienden a esto, pero esa es una gran lucha que tenemos nosotros día a día, ¿no? Pero si mirá, podés ir a la fiesta de la frambuesa, total, si te quedas dormido el domingo no hay problema, podés ir el otro y el otro. Total, los hermanos están orando por vos. Traigo esto de la fiesta de la frambuesa porque es algo que es común entre nosotros. Como vuelvo a repetir, como digo, de la fiesta de la frambuesa, un cumpleaños, no sé, un festejo, una visita, un amigo, un hermano, cualquier cosa. Son ejemplos, nada más. No lo tome para sí. Pero en un momento determinado, el diablo le dice, mira, vamos al pináculo del templo. Y lo lleva al pináculo del templo. Y como el diablo sabe más la Biblia que cualquiera de nosotros, le dice, tirate del pináculo. Si vos sabés lo que dice el Salmo 91, a sus ángeles mandará para que te tomen en el camino. Y el diablo tergiversa todo. Como él sabe la Biblia, te la tergiversa, la modifica, te hace creer lo bueno por lo malo y lo malo por lo bueno. Y dice que Jesucristo estaba en el pináculo. Y cuando el diablo le dijo, dale, tirate, Jesucristo le dijo, no tentará al Señor tu Dios. Pero, ¿por qué el diablo lo llevó al pináculo? Y esto para que ustedes comprendan cuándo viene la revelación de Dios en la palabra de Dios en cada uno de nosotros. Cuando una persona dedica su vida a estudiar teológicamente y espiritualmente la palabra de Dios. Porque nosotros siempre leímos esta parte de la palabra de Dios como algo más que pasaba y no enfocamos en el contexto general y no nos introducimos en lo que quería decir. Lo que estaba pasando en el pináculo del templo es que estaban todos los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los saduceos, todos iban a ese horario de oración. ¿Qué pasaba si Jesucristo se tiraba y se salvaba? Lo salvaban los ángeles. ¿Saben lo que iba a pasar en el pueblo de Israel? Lo iban a nombrar rey. Lo iban a nombrar el Mesías, que ya vino. Y Jesucristo sabía eso. Que se le estaban brindando puertas que a un montón de la multitud de la gente existente no se le da. No tentará al Señor tu Dios. Y la tercera parte de la tentación de Jesucristo es cuando el diablo dice, vamos, te llevo a ese monte alto. Y esto para que tengan mucha conciencia cada uno de ustedes. ¿Qué le dice el diablo a Jesucristo? Mirá, todo esto, todo este mundo, toda la tierra, todo lo que existe, vos que sos hombre, tenés las mujeres más lindas del mundo, tenés el oro, la plata, tenés todo. Si postrado me adorás. Satanás le estaba diciendo que se tenía que postrar ante él, el Hijo del Dios viviente. Y fue una gran tentación, porque la palabra está hablando de la tentación que sufría Jesucristo. Ustedes se imaginan si viene Satanás ahora y te ofrece, mira, vos vas a gobernar Barque. Un ejemplo, chiquitito, pequeño. ¿Sabes cuánto se le hace agua a la boca? O te doy $1.000.000 y postrado me adorás. La tentación del ser humano. ¿Por qué? ¿Qué le estaba brindando Satanás a Jesucristo? Poder, gloria. Vieron que muchas veces hemos predicado y dicho, ¿por qué esta gente que tiene tanta plata, tanto dinero, quieren ser presidentes o gobernadores? ¿Por qué Macri? Digo, Macri, ¿por qué si vos tenés tanta guita? ¿Qué necesidad tenés de agarrar y querer ser presidente? Cristina, ¿para qué querés? Si con toda la plata que tenés,
¿Por qué no lo invita a Macri, a Fernández, a, no sé, a todo eso, y se va toda la isla Margarita a disfrutar, en vez de estar acá? ¿Por qué no se van todos? Tienen toda la plata, tienen todo el poder. Pero una cosa es la plata, que vos tengas la plata, pero no tengas el poder. Porque ellos lo que tienen encima, y cada ser humano lo que tiene encima es el ego. No importa lo que yo voy a pasar, pero yo quiero la gloria. Y quiero que mi nombre esté escrito en todos los lugares de la República Argentina. Quiero que me hagan monumento. Porque cuando yo me muera, que pasen por ahí y digan: Marcelo, qué buen presidente que fue. Y lo alaben. Y me metan flores. Y me pongan cartitas. Como si el muerto lo estaría escuchando. Quieren la gloria. Y lo que estaba haciendo Satanás era brindarle la gloria a Jesucristo. Porque sabía que Satanás ganaba esa batalla y rompía la historia de la humanidad. Se quebraba la historia de la humanidad porque el ser humano no iba a tener perdón. Porque hay un solo camino entre Dios y los hombres, se llama Jesucristo. Y si no estamos en ese camino de salvación, no nos podremos jamás salvar. ¿Por qué tuvo que pasar el pueblo de Israel 40 años en el desierto? Si habían visto los milagros, las cosas más maravillosas que uno puede entender y comprender de la grandeza de Dios, la habían visto los judíos, los israelitas cuando salieron de Egipto. ¿Qué pasó? Ellos tenían aferrado todavía la idolatría de Egipto y les costaba alejarse de esa idolatría. Y mucha gente está dentro de la iglesia, pero todavía tiene la idolatría del mundo y está en una lucha, en una disyuntiva. O me voy al cine y estoy hasta las 3 de la mañana mirando la película y después no me levanto el domingo a la mañana, o veo la película otro día pero cumplo con Dios. La persona que no tiene una revelación directa del Evangelio va a optar siempre por su carne, va a optar siempre por sus deseos. Por eso Jesucristo rompió los parámetros, porque tuvo que vivir en el Espíritu para llegar a tener y obtener la victoria, que esa victoria sabía que iba a ser de descendencia para todos aquellos que iban a creer. Yo puedo tener determinada fe, pero la fe tiene que ser pasada por prueba. La hornaza para la plata, el crisol para el oro, y al hombre la boca de quien lo lava. Entonces, muchas veces nosotros los creyentes tenemos que ser pasados por la hornaza, por el crisol, para verdaderamente decidir de qué lado estamos. ¿Para qué quiero yo vivir una vida de creyente? ¿Para qué quiero yo vivir una vida siguiendo a Cristo? Porque es tan simple como esto: es el perdón y la eternidad. Y aquellos que no han alcanzado la revelación verdadera de Dios no pueden comprender ni el perdón ni la eternidad. Te estás jugando el paso a tu vida. Estás haciendo un examen donde vos tenés que sacar más de 7. No sé, eso era en mi época. No sé, ahora han cambiado tanto que capaz que con 3 te eximen, ¿no? Pero en la época mía tenía que sacar más de 7 para no llevarte la materia. Pero hoy, qué sé yo, algunos hasta rompen la puerta para pasar de grado. Pero son cuestiones. Estoy hablando de que hay que aprobar el examen. Y muchas veces el examen que tenemos cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestra forma de pensar y de ver las cosas, puede ser el examen muy duro. Muy duro. Calculen que del pueblo de Israel, de todos los que salieron, más de 500.000 de personas dice que salieron de Egipto hacia la tierra prometida. Y dice que de toda esa multitud solamente 2 pasaron. Solamente 2, Josué y Caleb. Esos que cuando fueron a ver la tierra prometida, no bajaron sus brazos y dijeron: son como gigantes, es imposible tomar la tierra prometida. Pero el Hijo de Dios que dice: yo la voy a tomar porque Dios me mandó y Dios me respalda. El cristiano no titubea. El cristiano va para adelante. Porque sabe que tiene la revelación de Dios y que Dios le dijo: vos andá a hacer lo que te corresponde.
Porque primero me pones a mí, yo te voy a dar todo lo que vos necesites. Y les cuesta entender, nos cuesta entender. Nos cuesta entender que si nosotros vivimos una vida como Dios manda, Dios te va a dar lo que vos necesitas. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. En lo poco. Fíjense que no está hablando de algo grandioso, no, en lo poquito. Si nos conformamos con venir solamente el domingo a la iglesia, bueno, allá cada uno. Pero la persona que vive con revelación de Dios, que Dios le ha revelado los secretos del Evangelio, ya no vive para sí, vive para Dios. ¿Y qué significa vivir para Dios? ¿Vivir acá dentro de la iglesia? No, tiene que ser una vida constante, aferrándonos a los mandamientos y a los preceptos de Dios. El otro día con Graciela estábamos viendo parte de la vida de Elvis Presley y pensaba en la cantidad hoy día de personas del jet set o de que están en la fama, ¿no es cierto? Que se han vuelto cristianos. Yo digo, Ricky Martin, si pateaba para el otro lado, siempre estaba de contramano, y ahora confesó que se entregó a Cristo, que le pidió perdón a Cristo. Ricky Martin. Bueno, viste que dudaba. Es una fake news. No, fake news. Bueno, Fake news. fake news. Pero Daddy Yankee. Bueno, Daddy Yankee. Don Omar. Era pastor y ahora se vuelve. Claro, bueno, todo esto que ahora de repente pasaron a cristianizarse. Pero bárbaro. Ojalá. Ojalá. Ojalá sea la hoja. Pero nadie está discutiendo que esa persona no puede tener un encuentro con Dios. Por supuesto. Pero estoy seguro que cada uno de ellos va a tener que pasar por una prueba terrible para confirmar su fe. Haber vivido sumergido en el mundo y ahora tener un encuentro con Dios. Qué lindo que es tener un encuentro con Dios. Pero ahora lo tenemos que aprobar. Con esto de la mentira de las comunicaciones terribles. Vos crees que te está hablando una persona que vos conocés y todo y puede ser la imagen. Están haciendo desastre. Yo últimamente de todo lo que escucho no creo en nada. Fíjense a lo que llegó uno, No crees en nada. La vez pasada se murió Dante Gebel. Y Graciela me decía, ¿viste que se murió Dante Gebel? Pero dale, Graciela. Sí, fíjate, claro. Y habían compaginado determinadas partes del noticiero donde salen hombres muy conocidos del periodismo diciendo, ha fallecido Dante Gebel. Yo no lo podía creer de cómo armaron toda esa orquesta. No sabés quién te va a hablar, si va a hablar tu papá, tu mamá, tu abuelo. Te hacen cualquier cosa. Y una de las primeras profecías en el capítulo 24 del libro de Mateo dice, no seas engañado. Antes de la guerra, de la destrucción, dice, van a ser engañados, tengan cuidado, Van a usar la Biblia, de Génesis y el Apocalipsis para querer engañarnos. Sí. Pero si no tenemos la revelación de Dios, podemos caer en ese hoyo. Ahora, cuando tenemos la revelación de Dios, es porque verdaderamente la persona ha entregado su vida a Dios. Vuelvo a decir, ¿qué significa? ¿Vivir adentro de la iglesia? No. Significa vivir bajo los preceptos y los mandamientos de Dios. La bendición no tuvieron aquellos israelitas que salieron de Egipto y vivieron 40 años en el desierto. La bendición la tuvieron sus hijos. Porque los hijos de aquellos israelitas no nacieron en medio de la idolatría. Nacieron viendo los milagros de Dios, la mano de Dios y la gracia de Dios sobre el pueblo. Y así fue como tomaron la tierra prometida. Pero tuvieron que pasar 40 años en el desierto. ¿Por qué tenemos que pasar muchas veces tantos años en el desierto? ¿Por qué Daniel tenía esas revelaciones impresionantes, maravillosas? ¿Por qué a Daniel cuando se lo tiró a la fosa de los leones no lo pudieron comer? ¿Acaso Daniel no oraba?
no imploraba, no clamaba. Él tenía la revelación de que su Dios era todopoderoso. Y cuando le echaron a la fosa de los leones se quedaron dormidos. Lo terrible es que aquellos que lo mandaron a Daniel, los sátrapas que lo mandaron a Daniel a la fosa de los leones, después fueron todos ellos con su familia y los leones se los comieron a todos. Yo no sé cuál es el desierto que puede pasar cada uno de nosotros. Lo que sí sé es que si tenemos la revelación de Dios en nuestra vida, vamos a confiar en Dios totalmente. Y no va a ser una fe superflua, va a ser una fe verdadera. Una fe que te lleve a la victoria en el medio de la lucha, de la prueba. Porque los cristianos tienen que ser victoriosos. No porque no pasamos por lucha y por prueba, es porque la pasamos, porque vencimos. ¿Hasta dónde hemos tenido comprensión del perdón? ¿Usted comprendió que Jesucristo nos perdonó? Miren, si uno, que tal vez no ha sido una persona que ha asesinado, matado, hurtado, no sé, se siente con la necesidad de vivir para Dios y agradecerle a Dios todos los días de nuestra vida por haberme perdonado cosas tal vez ínfimas para algunos, pero para mí son muy grandes. ¿Cómo será aquellos que fueron drogadictos, asesinos, malhechores, ladrones, y que de repente te encontrás con la gracia de Dios? Y Dios te dice, vos tenés todo pago. De ahora en más, Jesucristo es a donde vos tenés que mirar y tenés que confiar en Él. Y si vos crees en Él, todos tus pecados son perdonados, todos. Y vuelvo a repetir lo que repito muchas veces. El mundo te puede condenar. Tus parientes te pueden condenar, tus amigos te pueden condenar. Y se van a burlar de vos cuando pases por esa puerta y te hagas el cristiano. Pero ya no te haces el cristiano. Hay un encuentro que tuviste con Dios, que comprendiste y entendiste. Que si mirás la cruz de Cristo y hacer lo que Dios manda, Dios te perdonó. Pero ¿saben qué? Cuesta mucho. Cuesta mucho porque Dios exige fidelidad. Yo ya me bauticé en la iglesia, ya soy salvo. Una locura que he escuchado muchas veces. Algunos se creen que porque se bautizaron, ya son salvos. No. Vos tenés que ratificar día a día, constantemente, de que ese bautismo tuvo un valor en tu vida, que es el valor del perdón que Dios te dio. Y una persona que se siente perdonada, verdaderamente entrega todo, porque sabe que ese perdón te lleva a la eternidad. Pero hay otra cuestión, nos cuesta creer que somos eternos. Es algo utópico, eso dejarlo para los locos religiosos. Mirá que vamos a ser eternos, te morís y chao Pinela. Así es el barrio. Chao, te moriste y fuiste. Pero cuando llega la revelación de Dios a tu vida, y Dios te hace pasar por diversos momentos donde Dios te muestra que hay eternidad, vos te empezás a esforzar y empezás a vivir una vida como Dios manda. Y entonces apareces como un loco del pueblo. Apareces como ese que te convencieron y te lavaron la cabeza. ¿Quién te lavó la cabeza? ¿El pastor? ¿Qué hermano te lavó la cabeza? ¿Pablo? ¿Pamela? ¿Quién te lavó la cabeza? No. Es que tuvieron un encuentro con Dios. Y el trato tiene que ser entre ellos y Dios. Por eso uno tiene que leer la palabra de Dios y perfeccionarse en las cosas de Dios. Para que no digan, esto me dijo el pastor. No, a mí me dijo la palabra de Dios. A mí me guió la palabra de Dios. Yo soy un hijo de Dios porque verdaderamente entendí y comprendí. Dios me reveló la verdad del Evangelio. No sé cuántos días llevábamos nosotros en la iglesia, pero yo quería ser profesor de historia. Termino la secundaria, voy caminando a la universidad, ahí en Pinto y Chacabuco, entro por la universidad y ya me encuentro con un cuadro degradante, ¿no? Porque uno se imaginaba que la universidad es algo sublime, algo... otra cosa. Como en la escuela secundaria, no. Y cuando entré ya empecé a ver carteles, franja morada, PJ, ¿qué esto? Parecía una unidad básica de partidos políticos.
todo escrito, de diversas cosas, todo política, ¿no? Bueno, yo subo la escalera, me voy, ¿a dónde? A humanidades, bien, bárbaro. Anoto, me inscribo, voy bajando por la escalera y me encuentro con 3 personas, una mujer y 2 hombres. Me dice, ¿vos te anotaste en humanidades? Sí. Nosotros somos los representantes, no sé, no me acuerdo bien. Me dice, vos vas a estar en humanidades, vos no te hagas problemas, si vos te afiliás con nosotros te vamos a chequear todo el estudio, vos no vas a tener ningún problema. Como diciéndome, mirá, vos te tenés que afiliar con nosotros, que pasás de año a aprobar la materia, porque nosotros te conseguimos todo. Y a mí no me caía la ficha. Entonces cuando salgo de la universidad voy caminando, yendo para mi casa, que salgo derechito, salgo ahí a donde está el Carrefour. Iba caminando, iba renegando como loco, digo, no puedo venir más acá. No, esto es un desastre. Me había llevado una decepción. Para cómo los tipos estos que me fueron a hablar no sabían que yo era militar. Ni idea tenían. Entonces salí caminando, iba renegando, y de repente, no sé cómo explicarle esto, pero se me pone en la cabeza la Biblia. Veo una Biblia y una voz que dice, acá está toda la historia y acá está toda la verdad. Solamente eso. Cuando llegué a mi casa lo que hice es agarrar la Biblia y empezar a comérmela constantemente. Porque yo siempre decía, yo no voy a confiar en estos pastores, porque habla muy lindo, predica muy lindo, pero a mí no me van a engañar. Yo voy a leer la Biblia. Eso es revelación. Y tenemos que tener cada uno de nosotros una revelación. No podemos ser religiosos. No importa si sos evangelista, católico, apostólico y romano. No importa la religión que tengas. Lo que importa es que tengas la revelación de Dios en tu vida para hacer lo que Dios manda. Y cuando tenés que decidir por Dios o por tu carne y el mundo, tenés que saber para dónde ir. Porque así se ha perdido un montón de gente. Mucha gente que por no entender la palabra de Dios ha sido defraudada, ¿no? Vieron que siempre decimos lo mismo cuando está el predicador ese que te viene a hablar de la ofrenda, de la prosperidad. Y te dice, yo sé que usted tiene $1000 en el bolsillo. Usted lo tiene que dar, hermano, porque es para Dios. Y vos sentís que te está hablando Dios. No, te está hablando un chanta. Y vos, cuando levantan la ofrenda, dice, 1000. Y al otro, yo sé también que vos tenés 10.000. Justo se da un Gil que tiene 10.000. ¿Me está hablando a mí? Y va el Gil, 10.000. Llega a la casa y le dice a tu mujer, ¿qué vamos a comer hoy? No sé, porque no tengo plata. Por no conocer la palabra de Dios, dentro de la iglesia mucha gente fue engañada y cuando le cayó la ficha, se fue de la iglesia renegando. Yo no voy más a mi iglesia, son todos unos atorrantes. No profundizó la fe en su corazón y en su mente esa persona, no fue a la Biblia. A nosotros, a Graciela y a mí, en la iglesia nos decían los del no fácil. Porque cuando venían con una locura, nosotros decíamos, no, pero toda la iglesia, Marcelo, mirá que... No. Y nos apartábamos. No podemos gastar plata en esto, no podemos hacer esto. Ustedes los Di Giovanni son del no fácil. No era que el no fácil, es que nosotros entendíamos una cosa por la palabra de Dios y la iglesia estaba haciendo otra cosa que no correspondía. Y ni hablemos cuando se usa mal la plata que da en la ofrenda del creyente. Entonces se van muchos defraudados de la iglesia y dicen, yo a la iglesia no voy más, son todas las iglesias iguales. No son todas las iglesias iguales. Porque la iglesia de Nigeria, que hoy está siendo perseguida y torturada en muchos casos, esos hermanos que están poniendo su vida por el evangelio, no es la misma iglesia que a vos te sacó la plata o que a vos te desilusionó. No es lo mismo. Los hermanos que salen de misioneros y que predican el evangelio no están pensando en sacarte plata, están pensando en predicar el evangelio. Y hay una gran diferencia. Entonces esa persona se fue defraudada, inconsciente, sin entender la palabra de Dios y sin entender lo que Dios quería de su vida. Porque mucha gente fue a la iglesia del pastor Jiménez, que hoy sigue predicando. Y mucha gente se defraudó. Pero ahí comenzó la palabra de Dios. Porque muchas veces si no hablas vos van a tener que hablar las piedras. Y Dios lo puede hacer.
Dios lo puede hacer. En el libro de Mateo, primero vamos a ir al libro de Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 7, y dice lo siguiente: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Escuchó? Para nosotros. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros, ahora, en estos últimos tiempos, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Quién te dijo que por venir a la iglesia no vas a tener prueba? ¿Quién te dijo que por venir a la iglesia no vas a tener lucha, no vas a tener conflicto? La palabra te está diciendo, vamos a tener pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Podemos entender esto? El cristiano tiene que estar mentalizado de que la vida es una lucha y es una prueba constante. Y hay una cuestión, que el cristiano siempre, después de la lucha y la prueba, si ha puesto su fe en obra, después de esa lucha y esa prueba, le va a dar más gracia a Dios que la que le daba antes, porque ha visto la mano de Dios de dónde te sacó. Cuando me caí de la escalera, me quebré la costilla y que no podía respirar, y lo único que pensaba, Señor, Señor, Señor. Porque otra palabra no decía. Hasta que empecé a respirar, y bueno, fue Jorgito, me llevó a primeros auxilios, y en ningún momento renegué de Dios de decir, ay Dios, ¿por qué me pasó esto? Señor, vos sabés por qué me pasó esto. Me tengo que examinar. Me tengo que examinar. ¿Será que el domingo no tenía que trabajar? Y por ahí sí. Pero creo que Jorgito me dijo, ¿viste que el domingo vos decís que no tenemos que trabajar? ¿Qué estaba haciendo? Pero me subí arriba a la escalera, estaba... Cuestiones. Hay que pagar hasta el último centavo en esta tierra. La tenemos que pagar. Y nos van a suceder muchas cosas. Nos van a suceder. Y vamos a tener que pasar por luchas, por pruebas y por dificultades. Tenemos que ser soldados aprobados. Ahora, si no hay una verdadera fidelidad en cada uno de nosotros para pasar la lucha y la prueba en ese momento, quiere decir que no hemos tenido una verdadera revelación del Dios en el cual creemos y confiamos. Una persona que no puede venir a la iglesia y dice, yo mantengo la fe porque vos fijate por lo que estoy pasando y todavía tengo fe. No, yo sé que si vos tenés fe, irías todos los domingos a la iglesia, porque vos podés caminar. Que sea un paralítico, que sea un ciego, que lo tiene que andar llevando de un lado para el otro, te lo acepto. Pero vos tenés los dos pies y vos podés caminar. No tenés excusa. No pongamos excusas vanas, porque tenés que pasar por esa puerta. Pero en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. En la palabra de Dios, en el libro de Mateo también, encontramos una situación muy particular. Las bodas, ¿no? Cuando se invita a las bodas, la fiesta de la boda. Y dice en el capítulo 22 del libro de Mateo, respondiendo Jesús le volvió a hablar en parábolas, diciendo, el reino de los cielos
es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo y envió a su siervo a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo: decid a los convidados: he aquí he preparado mi comida. Mis toros, animales engordados, han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Constantemente nosotros invitamos gente, ¿no? Para que tenga una relación con Dios. Hay gente que está pasando por cosas muy dolorosas, aflictivas, malas, y así todo no aceptan poder tener un encuentro con Dios. Pero los invitamos, nos esforzamos, hasta le decimos: te voy a buscar. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, el otro a su negocio. Primero pusieron sus necesidades. Y muchas veces también le sabe suceder a la gente de la iglesia de poner primero sus deseos carnales antes que a Dios. Y otro, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo su siervo: las bodas a la verdad están preparadas. Las puertas del cielo están preparadas para todos aquellos que quieran pasar. Mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a la boda a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por el camino, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. ¿Qué reflexión es esta? Ellos invitaron a todos. Vos sos bueno, te crees que tenés a Dios, pero necesitas a Cristo. Vos sos malo, mirá, para dejar de hacer lo malo, no tenés fuerza humanamente, tenés que aferrarte a Cristo. Y por eso la palabra es tan importante. Invitaron a los buenos y a los malos. Y entró el rey a ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué hace esa persona en la iglesia? ¿Por qué está en la iglesia? Y esa es otra cosa para repensar. Parece que un buen cristiano, parece un buen creyente. Está en las bodas, está entre medio nuestro, alabando y cantando. Es más, es la persona que vos decís: necesitamos pintar el frente de la iglesia, y él te dice: yo voy, viene y lo pinta. Pero verdaderamente esa persona ¿tiene a Dios en su corazón? En muchos años de creyente he visto los conflictos que se han armado en la iglesia, por ejemplo, con la música. Gracias a Dios que tenemos nosotros música y allá tenemos los papas. Porque si nosotros queremos armar una orquestita, le puedo asegurar que los líos que se arman acá adentro serían infinitos. Marcelo no tiene baterista, Marcelo no tiene guitarrista, hasta ahora Dios no lo proveyó, por algo debe ser. Los líos que se han armado con el ministerio de la música. Ahora, ¿por qué esas personas están dentro de la iglesia y quieren servir en esa forma? Y después terminan en un conflicto, pelea entre hermanos. Porque verdaderamente estaban por el ego. Como en el mundo fracasaron, vinieron a la iglesia, le abrieron la puerta y se sintieron bárbaros. Ay, yo puedo tocar la pandereta. Bueno, sí, tocar. Soy experto en tocar pandereta. Qué lindo que toca el hermano la pandereta. Pero está porque le dieron ese lugar en la iglesia y se siente con satisfacción o porque verdaderamente ha recibido la revelación de Dios en su vida. ¿Por qué cantás en la iglesia? Es más, hay predicadores, gente que predica en las iglesias, gente que ejercita un determinado momento en la iglesia para enseñar, pero ¿tienen en su corazón a Dios? ¿Tienen la verdadera revelación de Dios? ¿O todo lo que hacen dentro de la iglesia es por ego propio? ¿O porque le han dado un lugar? ¿O porque vieron una posibilidad? Y se torna muy difícil la situación de saber a esa persona que está decidida a hacer esto, pero verdaderamente a Dios no lo tiene. Y hace años que está en la iglesia.
no sabe cómo canta, cómo danza, cómo esto, cómo lo otro. Pero el hermano no tiene a Dios. Porque nunca tuvo una revelación verdadera de quién es Dios. El otro día, bueno, creo que jueves contaba, uno conoce tantos hermanos y tantas iglesias. Hay una iglesia que es muy legalista, las mujeres siempre de pollera, no pueden ir de pantalones, como los bautistas que se ponen hasta el pañuelito blanco para ir, y determinadas temáticas religiosas. Pero de repente pasás por esa iglesia tan legalista y están festejando la Navidad. ¡Wow! ¿Qué entendieron? ¿Qué entendieron? Ni hablemos lo que festejan el día de San Valentín. ¿Sabe quién era San Valentín? El viejo de la esquina de casa. No, hermano. Es una tradición católica, apostólica y romana sacada de contexto para un día de negocio. ¡Ay, feliz día de San Valentín! Está bien. Dale un beso a tu suegra. Amén. Yo no, a tu suegra. Vosotros, ustedes. Entonces, ¿qué quiere decir tener la verdadera revelación? Gente que viene de otra iglesia y que no se quiere poner en el sentido espiritual que llevamos nosotros. ¿Cómo ustedes no diezman? ¿Cómo puede ser que esta iglesia no diezma? Están en contra de Dios. Fíjate lo que te dicen. Están en contra de Dios. Mire, señora, si usted quiere diezmar, diezme. Nosotros no pedimos el diezmo porque de acuerdo a la palabra de Dios, la hemos estudiado, la hemos examinado y sabemos que es una falacia que usan hoy día para hacerse millonarios. Y le recuerdo, de Génesis al Apocalipsis le enseño que el diezmo es una falacia, es una mentira. Pero hay gente que se enoja. Y se fue enojada una persona. No puede ser. Ustedes acá no puede ser. Ustedes acá no tienen a Dios. ¿Cómo no se va a diezmar? Le digo, ¿sabe lo que dice la palabra de Dios? ¿Estudió la palabra de Dios? Sí, no, pero no me enseñaron en la iglesia. ¿Quién te enseñó? ¡Satanás! Porque si vamos a la reglamentación espiritual y a las leyes del Antiguo Testamento, no solamente le tenés que dar diezmo. Y yo te puedo asegurar que las primicias, que el diezmo, que la ofrenda, te sacan como el 40%. Y saben que hay algunos que lo practican, ¿eh? Yo he estado en esos lugares. Oh, hoy tenemos las primicias, traigan todo. Y después no, y tenemos que tener los diezmos. Y no, y la ofrenda del día de no sé. Te sacan guita y te sacan guita y la gente va contenta. No tienen nada de Dios. Porque no examinaron la palabra de Dios. Y vuelvo a decir lo que decía Jesucristo en el capítulo 24 del libro de Mateo. En los fines de los días. Verán falsos profetas. Los falsos profetas, los falsos apóstoles. Aquellos engañadores que viven engañando a todos. Y después que esa gente cae, no sabe cómo levantarse. ¿Le hemos pedido una verdadera revelación a Dios? La palabra dice, llamarán a lo malo bueno y a lo bueno malo. Ahora aparecieron los de estos que se visten de perro, gato y todo. Yo la miré a mi suegra y le dije, no se trata de bonita de nada. Y esas cosas, y yo digo, ¿qué tiene en la cabeza esta gente? Nada. Y si viene uno, Marcelo, ¿qué hacemos? ¡Guau! De echar los perros. Trae una comida. Bueno, hay uno que, en uno de estos reels que pasan, el padre lo ve al tipo vestido de perro y dice, este comía como un loco de la comida, lo asado todo. Ahora, una bolsita de doggy. Tomá, ahorra un montón de plata. Así que seguí siendo perro, tomá. La locura que hay. Gobernantes aceptando esta locura. Fíjense a dónde llega la mente del ser humano. Cuando el hombre es mujer, la mujer es hombre. Y lo mirás cuando vas a jugar al fútbol. ¿Y vos qué tenés ahí abajo? Somos todos, pateamos para el mismo lado. Menos mal. Es difícil, ¿eh? Está poniendo difícil la cosa. La mente humana está siendo tergiversada por la locura satánica. Porque si hay algo que hace Satanás, si hay algo que emplea Satanás, primero la Biblia, se la sabe. Y después, él tergiversa todo, ¿no? Él retuerce todo. Fíjense lo que pasó en el huerto del Edén. El árbol era bárbaro. El árbol de la ciencia.
de conocimiento del bien y del mal. Cuando el diablo va y le dice a Eva, no te va a pasar nada. Y hay una controversia en esas palabras de Satanás. No te va a pasar nada. Sabe Dios que si vos cometes ese fruto vas a ser igual que él, conociendo el bien y el mal. ¿Qué estaba haciendo Satanás? Estaba diciendo la verdad. Porque eso, lo que tenía el fruto de ese árbol, era eso, el conocimiento del bien y del mal, la ciencia. Lo que no le dijo Satanás es que por transgredir la ley de Dios iban a morir. Terrible. Y cayeron, creyendo que era algo bueno. Y así les sabe suceder a muchos creyentes. Cuando no tenemos conocimiento y revelación de Dios en nuestras vidas, por eso el estudiar la palabra de Dios nos trae libertad. Nos trae libertad. El jueves yo les decía a los hermanos, gracias a Dios que no festejo ningún día de Valentín porque no gasto plata en flores ni nada de eso. Las colas haciendo, pero siempre las colas las hacen los hombres. Yo nunca vi a una mujer en el día de San Valentín haciendo cola para llevarla a por marido. Siempre están todos los giles ahí parados y llevan flores. Siempre son los hombres. Las mujeres compran en Mercado Libre. Sí, para vos. Se compran para eso las mujeres. Que estaban todos los vagos gastando plata, no, porque el día de los enamorados y compran una florcita. El tiempo le compró un regalo a mi mamá. Está bueno, está bueno. Ese día te pone el... Bueno, al baño. No te trato de Gil, chapo. Vivimos en esta locura humana, donde por poner primero cosas humanas, gastamos hasta plata, tiempo, esfuerzo, que Dios no nos mata. Por eso es tan lindo ser libre. Ustedes no se imaginan lo lindo que es ser libre. No tener compromiso, ni con el mundo, ni con el resto de los seres humanos, cuando Dios no me manda. Hay un mandamiento que Dios me ha dado: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en su mano serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán su mano y sanarán. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Pero para llegar a completar esa misión en nuestra vida, tenemos que tener una verdadera revelación de Dios. Que esos secretos, que eso oculto que había, que vos no lo veías, que vos no lo entendías, que vos no lo comprendías, Dios te lo revele. Y cuando Dios te lo revela, vos tomás nuevos caminos y tenés otros pensamientos. Y vas a ser una persona feliz en el medio de la decadencia de este mundo y de la locura que el mundo está llevando al ser humano. Las hermanas que son solteras, viudas, tienen una gran posibilidad con la ciencia. Dentro de poco van a salir los muñecos. Y los hombres que están solteros y viudos también van a tener, por internet pueden conseguir, ya de Japón están habilitadas todas las androides que van a poder acompañarnos. Así que algunos se van a alejar de Dios y no van a buscar una hermana de carne y hueso, van a buscar androides. Es una locura que viene, pero que ya está instalada, que nos parece una risa, pero ya está. Hombres que van a elegir estar con un androide antes de estar con un ser humano. Entonces no vamos a crear más hijos, no va a haber procreación en la tierra. Y el fin de los tiempos se acerca. Se acerca. Porque hoy parecería ser muy valiente que una mujer tenga un hijo. Nadie quiere exponerse. Nadie quiere tener hijos. Abuelos que están desahuciados con sus hijos porque no le dan nietos. Lo he escuchado, ¿eh? Lo he escuchado. Y abuelos que no quieren tener nietos. Bueno, hay abuelos que... No, hay que tenerlos. Pero hay. Entonces tenemos que entender que el mundo está pasando por una etapa que es la etapa del fin. Es el momento final de la humanidad. No vamos a decir cuánto tiempo nos queda. No voy a hablar de guerra. No. Solamente démonos cuenta cómo está la mente del ser humano.
¿Cómo están nuestras mentes ante la presencia de Dios? ¿A quién le estamos dando el tiempo que le corresponde a Dios? Y se lo doy a mis gustos y al mundo. Porque Satanás te ha ofrecido en estos días de ayuno, en esos 40 días de ayuno, te estuvo tentando y sabe cómo podés caer. ¿Cuáles son los métodos y los medios?